ya puedes reincorporarte, que ya tenemos Sí, ya como 13 puedes. personas en sala. Listo. No me deja compartir pantalla. Espérame un segundito, yo te... Listo, ya estás como confitrión. Listo, te agradezco mucho. Bueno, seguimos entonces. Entonces les estaba, bueno, ¿hasta dónde me escucharon para retomar rápidamente? La diapositiva anterior, creo que estabas ¿En esta? ahí. Listo. Entonces, les estaba contando entonces que cuando nosotros fortalecemos esa capacidad de escucha y de diálogo, pues obviamente eso nos va a llevar a que seamos más críticos en el ejercicio de la efectividad del control social, de cómo hacemos seguimiento en las mesas de trabajo a un ejercicio de participación y rendición de cuentas. Eso no es solamente que la entidad muestre, por supuesto, el ejercicio, no. Previo a ello, se hacen unas mesas de trabajo de diálogos ciudadanos para mirar qué es lo que está pasando en el territorio, cómo se está visualizando los resultados, la ejecución de los programas, de los proyectos, ¿sí? El compromiso que tiene la Secretaría, la institucionalidad con los ciudadanos y los ciudadanos en ese seguimiento a través de actas de compromiso y hallazgos, pues poder de alguna manera también poder interiorizar eso. Algo importante, y es que hoy en día en el marco del control social se hacen mesas de diálogo mensualmente para hacer seguimiento en vigilancia. Esas mesas de diálogo se convierten, por supuesto, en audiencias públicas. No hay que esperar hasta noviembre, no, porque normalmente allí, en este tipo de espacios, ¿quiénes convergen? Convergen las autoridades de la secretaría, de la entidad que ustedes, pues obviamente le están haciendo seguimiento. Por ejemplo, voy a tocar un ejemplo, la Secretaría de Salud. Entonces, le está haciendo seguimiento a la construcción de un hospital llamado El País de Alicia, se llama el hospital. Entonces, allí se encuentran quiénes, la Secretaría, la Subred, los veedores, los interventores para dar, ¿qué? Rendir cuentas, porque eso nos lleva a tener una gestión efectiva en salud y una garantía al derecho a la salud. Eso es importante. Entonces, si se dan cuenta, todo eso es transversal. Por eso, a través de ejemplos y de una manera muy concreta y de una manera muy clara, no me pongo yo a hablar de manera técnica. ¿Por qué? Porque lo técnico, a veces, por ser más técnicos y por ser muy concretos, podemos confundir a la gente. Y eso nos lleva a mí, nos lleva a nosotros a hablar de transparencia. Nosotros hablamos de transparencia hace mucho tiempo, pero ya con la entrada de los, ¿qué te digo yo?, 3, 4 años, se viene hablando desde el PNUD, del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ya hace unos años, sobre ese conjunto de estrategias que nosotros tenemos. Cuando hablo de nosotros es todas las personas, los estados. Es un conjunto de estrategias y prácticas basadas en una amplia apertura y disponibilidad de la información. Si se dan cuenta, la palabra información siempre ha estado en este espacio que he compartido con ustedes y lo que yo les he escuchado a ustedes, acceso a la información. Porque si nosotros no tenemos acceso a la información, pues no van a contribuir a qué? A la gobernabilidad. Y estaríamos hablando de un autoritarismo a la información. Y la rendición de cuentas es justamente eso, acceso a la información. Y ahí voy a responder lo que el compañero nos preguntaba, pero un momento, no toda la información que se tiene, cuando toda la información es una forma coloquial de decir tengo el poder. Y es, ojo, claro, hablamos de transparencia activa y transparencia pasiva. ¿Qué es la transparencia activa? Cuando las compañeras, la doctora Luz Dari Carmona o cualquier servidor público que está aquí, no tiene que esperar que un jefe, un ente de control diga, ¿qué hubo? Suba la información. No, nosotros por autonomía propia estamos subiendo la información. Es decir, una vez yo acabe este espacio, esta información la envío a las compañeras para que sea enviada a sus correos, para que la puedan consultar. Eso es transparencia activa, es decir, publicamos la información sin necesidad que a nosotros nos la soliciten. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano la puede consultar. ¿Para qué? Para una duda, para responder una pregunta, para hacer una socialización de un plan de capacitación, o mejor, para evitar un derecho de petición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un derecho de petición también entramos a un proceso que demanda unos tiempos a la entidad para responderle en esos tiempos al ciudadano. Y para evitarnos eso, cuando está la información, oigan, me estoy ahorrando un derecho de petición porque la información está publicada. Eso es generar incidencia a través de datos abiertos. Cuando hablamos de datos abiertos, estamos hablando de información para todos
en cualquier momento a través de un dispositivo, un computador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de transparencia pasiva, es decir, Sebastián va a publicar un informe, perdón, transparencia pasiva es cuando un ciudadano solicita la información. Sebastián, ¿será que usted me puede enviar, por favor, el informe de rendición de cuentas del año pasado? Eso es transparencia pasiva, cuando a un servidor público le solicitan la información. Entonces, si se dan cuenta, son dos formas en el marco de la transparencia y el control social para hacer análisis de información muy importantes. Cada una juega un papel, ¿sí? Uno desde la responsabilidad de la institución de entregar la información, transparencia activa. Es decir, nadie me tiene que pedir el favor que suba la información. Yo la subo sola, la publico. Publico un informe de rendición de cuentas. Publico cuánto costó la varilla para el hospital Alicia en el País de las Maravillas. Todo eso es información pública. La transparencia pasiva es quien me la solicita. Y en esa transparencia focalizada hay un papel importante por parte de ustedes. ¿Por qué? Porque es un trabajo colaborativo. Comienza la multiplicación de la información. ¿De quién? De don Enrique a doña Teresa. Mire, Sebastián ya publicó el informe de rendición de cuentas. ¿Quiere que se lo envíe? Gracias, don Ismael. Entonces comienza ese enrolamiento y esa multiplicación de la información. Por eso, cuando hablamos de datos abiertos, cuando hablamos de acceso a la información, estamos hablando de qué? Del uso, del aprovechamiento en su máxima expresión de toda la información. Claro, hago la salvedad y más adelante les voy a decir, no toda la información que yo estoy requiriendo es importante. Habrán cosas que las dejaré para otras, seguramente para otro espacio, porque digamos, es como el equipo de fútbol. Coloco este ejemplo. El arquero es importante para que evite hacer goles. Los 4 centrales o los 4 defensas para evitar que hagan goles. Está el volante creador, que es el que piensa para qué, para dar el balón a los delanteros que hacen goles. Y durante 89 minutos nunca le llegaron al arquero y en el minuto 90 le llegaron al arquero y le hacen gol. Entonces hay que mirar qué está pasando. Los centrales se prepararon bien, cómo fue la opción de juego, fue un gol importante, el arquero se dejó hacer el gol. Entonces, lo que quiero decir es, aquí hay que aprovechar toda la información que nos dan es importante, pero hay que saberla clasificar. Por eso se habla de información clasificada e información reservada. Voy a colocar un ejemplo. Y los invito a que hagan ese ejercicio cuando tengan el tiempo en Google. Ustedes pueden colocar el nombre, puedo colocar mi ejemplo, Joan Sebastián González Villarraga en este momento en Google. Y me va a salir, aparte de mis redes sociales, me va a salir todos los contratos que he suscrito, porque soy servidor público, con las diferentes entidades del Estado con las que yo he trabajado. Y como es información pública, ¿es información clasificada o es información reservada? Hago la pregunta. ¿Es información clasificada? Mis contratos. Ahí sale el número de contratos, cuánto me gano mensualmente, cuánto vale mi contrato, cuáles son mis obligaciones, de qué tiempo a qué tiempo firmé mi contrato. Eso es información clasificada o es información reservada. Y como público, la palabra lo dice. Así es. Es Es una información clasificada, ¿por qué? Porque compete, porque responde a unas lógicas, a un tema contractual que responde a unas obligaciones para dar cumplimiento a unos fines por los cuales me fueron contratados mis servicios. Pero hablo de una historia clínica, si yo hablo de un tema personal, es información reservada. Por ejemplo, los libros de defensa que tienen los estados, es decir, a Colombia no le interesa, claro, por razones de inteligencia lo tienen que saber, pero obviamente no lo dicen, debería saber cuánto es el gasto, el PIB militar de Venezuela, por el tema del equilibrio de fuerzas con la seguridad, con las relaciones internacionales, porque lo que ha pasado, y coloco este ejemplo, es que muchas veces, pasa el siguiente ejemplo, voy a colocar el siguiente ejemplo y vamos a interactuar. Mi esposa se encuentra con una enfermedad terrible en este momento en una clínica y yo accedo allí como primer filtro a la enfermera jefe y le digo, jefe, ¿cómo está? Mire,
soy el esposo de Teresa Gómez, se encuentra en la habitación 606. ¿Usted me puede dar, por favor, la historia clínica de mi esposa? ¿Ustedes qué creen? Que la jefe me tiene clínica y le muestro la argolla de matrimonio, le digo, mire, es mi esposa, tengo 2 hijos y está en una situación muy complicada, necesito la historia clínica, acude al médico, el médico ya está, el médico me facilita la historia clínica. La verdad es que es muy complejo. Es muy complejo por la sencilla razón de que las historias clínicas por lo general siempre son privadas. Esa es la historia de esa persona en la cual su esposo o puede ser su amigo, puede ser lo que sea, pero es una historia que es privada. Perfecto, Anderson. Dices algo muy importante, es inherente a esa persona, es privada, es íntima, a menos, a menos de que exista un consentimiento Una firmado, carta notarial, consentimiento. un consentimiento, una autorización donde la persona expresa absolutamente la necesidad que la historia clínica le sea brindada o se le entregue a su esposo. Sería la única manera. De lo contrario, no puede pasar. ¿Por qué? Porque si la enfermera jefe de pronto se le arrugó su corazón al ver que su esposo está desesperado, le entrega esa historia clínica, desafortunadamente estamos en un país donde se utilizan las cosas buenas para hacer las cosas malas. ¿Y qué puede pasar? Que este personaje no era el esposo y se hizo pasar por esposo y lo que pasa es que gemelea la información, como se gemelean las placas de una moto o las placas de un carro. ¿Con qué fin? De vender esa información porque esa persona en cuestión no es un ciudadano normal, es un ciudadano que hace parte activa, de una manera activa, de una milicia urbana, de un grupo subversivo en la ciudad de Bogotá, vende la información, ¿para qué? Para poder montar un atentado terrorista, Dios no lo quiera, en la ciudad de Bogotá, y si ese carro explota en el sitio donde colocaron ese dispositivo, cuando se hace la cadena de custodia, mire, apareció Joan Sebastián González como el autor intelectual y material del atentado. Y obviamente yo durmiendo, descansando en mi casa, ¿cómo así? Lo que pasa es que me información. Por eso es importante, y cuando ya hablamos de acceso a la información, tener muy presente transparencia a información que se puede entregar como sujetos obligados, a información que no se puede publicar por razones, perdón, más que obvias, pero ustedes a través de un derecho de petición o a través del canal que se esté manejando pueden solicitar la información siempre y cuando se tenga un fin concreto alrededor del control social, un seguimiento, una vigilancia o un control a un programa, a un proyecto. ¿Por qué? Porque tristemente hay gente que aprovecha la información para hacer mal. Y eso ha pasado, no solamente a nivel del orden público, ¿sí? Cuando llega las IAS a hacer un hallazgo a cualquier entidad, hay que mirar el proceso. A veces hay servidores, hay compañeros, no en el caso más cercano, sino desafortunadamente cuando se favorecen intereses particulares, es decir, lo opuesto a la ciudadanía, es decir, opuesto a lo público, beneficiando a un colectivo, a un privado, es desaparecer información que de pronto el ciudadano sí necesita, pero de pronto para ellos no es importante saber por qué, porque puede llegar un ente de control. Usted no le dio respuesta al derecho de petición de la señora Antonia, tome. Tiene que pagar un arresto domiciliario de tantos días. Entonces, desafortunadamente hay gente que Pero cuando yo, no sabe, señor, qué pena de pronto que lo interrumpa, pero dentro de ese tranquilo, tema, ¿usted por qué no nos habla un momentico de cómo es la forma entonces para solicitar lo que son los, que uno casi nunca lo conoce, las contrataciones de las fuerzas militares o policía, bueno, por ejemplo? en ese orden de ideas, su merced toca un tema muy importante. Ustedes han escuchado el tema del SECOP, SECOP 1 y SECOP 2, todo el tema del portal de contratación pública. Ustedes pueden acceder a cualquier contrato, perdón, a cualquier contrato, acceder allí al SECOP si tienen, digamos, eh, ya esa experticia o tienen esa capacitación allí, contratación en SECOP, y es justamente cuando se inicia un acta y cuando trato
de los recursos, de las vigencias futuras, de cuánto es el rubro que se va a utilizar para tal proyecto, todo. En el caso de las fuerzas militares, ¿sí? Más allá de que sea un régimen especial, es un tema que hay que mirarlo con lupa. ¿Por qué? Porque normalmente por filtraciones, lo digo porque lo viví en carne propia, cuando trabajaba allí con las fuerzas militares, cuando se exponía de manera pública el plan de adquisiciones de las fuerzas militares, es decir, número de botas, las compras de alojamiento, eh, los fusiles, tema operativo logístico, eso era de carácter público, porque obviamente se hacen unas compras desde el sector defensa, obviamente el sector defensa también tiene su área de compra, pero cuando se empezó a filtrar información, recordarán ustedes, hace muchos años en la escuela de guerra, Marilú, la persona que se hizo pasar por servidora allí de la escuela de guerra, era una infiltrada de las FARC, del bloque oriental, más conocido como la columna Teófilo Forero, pues lo que pasó fue que esa información la aprovecharon supuestamente para hacer seguimiento a cuántos camuflados se compraban, todo el tema, las tiendas de campaña. Entonces, esa información era pública en ese momento, pero por disposiciones, por reglamentación de seguridad nacional, ese tema de información, esa información de las fuerzas militares se maneja de otra manera, ¿sí? Allí obviamente está la página de las fuerzas militares, donde se puede hablar del acceso a la información. Allí se habla del portal de la contratación, ¿sí? Voy a hacer rápidamente un ejemplo. A ver si, venga, es que no me sale. Profe, disculpe antes de que siga. Si es posible que más adelante nos dé una clasecita de cómo utilizar el SECO. Sería muy bueno, porque muchos no sabemos utilizar el SECO para buscar los Claro contratos que y sí. hacerle seguimiento a algunas contrataciones. Simplemente solicitan el espacio y aquí con mucho gusto estaremos ayudándoles y colaborándoles. Estoy aquí ingresando comando general de las fuerzas militares. Allí les estoy proyectando. Allí ustedes pueden acceder. Esto es acceder en tiempo real a la información, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, vamos a donde dice noticia de incorporaciones. Ahí ustedes pueden ver, mire, ahí dice transparencia y acceso a la información pública. ¿Y ahí qué les sale a ustedes? Transparencia. Vamos al tema de contratación. Siempre que ustedes vayan a mirar, a una consulta, una información de cualquier entidad, siempre por ley, todas las entidades deben tener un voto de transparencia y acceso a la información. Y aquí le vamos a dar, por ejemplo, en contratación. Vamos a ver qué me sale. Y ahí, ¿qué me sale? Información contractual de todo lo que manejan las fuerzas militares, la ejecución de los contratos. Y ahí, mire, ahí le sale toda la información que se haya contratado de manera pública. Y si se dan cuenta, aquí sale Sistema Electrónico para la Contratación Pública en el SECOP 2. Acá sale, por ejemplo, los lineamientos, el manual de contratación. Es decir, las fuerzas militares, así como se contrata, hay un portal único de contratación y se llama Colombia Compra Eficiente, ¿sí? Colombia Compra Eficiente, y es allí donde el Estado, es decir, la Presidencia de la República, hace todas las compras de manera pública y eso es de carácter público, ¿sí? Colombia Compra Eficiente. Cualquier entidad pública que haga un contrato con un ente privado o con otra entidad pública, con otra área pública, todo tiene que ser de conocimiento público, seguimiento. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano tiene el derecho de hacerle seguimiento a ese contrato. Si se dan cuenta, todo es público, pero hay cosas que no se publican. Por ejemplo, cómo se contrata o con quién se contrata el tema digamos, de la AK-47. ¿Por qué? Porque si yo fuera una persona que trabajara en inteligencia y contrainteligencia de un grupo guerrillero, mire, las fuerzas militares están utilizando Galil 47, porque nosotros no utilizamos, estoy diciendo algo porque estoy de las armas, un Galil 48 que tiene mayor capacidad y mayor precisión y es más mortal el arma. Si se dan cuenta, hay cosas que se pueden publicar, pero otras por razones de inteligencia no se pueden publicar. Entonces seguimos. Rápidamente, lo que les estaba comentando aquí, transparencia activa más transmisión de la información en tiempo real. No hablamos de tiempo real, es la data, es decir, lo que acabé de hacer, y es acceder a un portal independiente que se llame Presidencia, Secretaría, Ministerio,
y toda entidad tiene que tener una opción que se llama servicio y transparencia. Y allí salen los contratos de todos los servidores, suscrito entre un periodo y el otro, varios, obligaciones. ¿Por qué? Porque esa información es pública. Rápidamente, transparencia es suponer aplicar reglas claras, concretas, sencillas, en el marco de la decisión, de la planeación, de la ejecución, de la evaluación, de los programas, los planes, pero sobre todo de los resultados. En Colombia, amante de lo que encontremos la misma calle rota 4 veces en el año y que le coloquen un poco de escombro, pero que encontremos la vía en perfectas condiciones, intervenido 5 o 6 veces. Eso es allí los capacitan para hacer el seguimiento a través de talleres pedagógicos, talleres de formación alrededor de control social, a través de rendición de cuentas, a través de las audiencias públicas. Porque eso nos lleva a entender que no se puede hablar de transparencia sin hablar de participación. Y la participación va muy ligada a la colaboración. Y la colaboración no es, oiga, aquí yo me las quiero dar, disculpen la palabra de chacho, o me las quiero dar de super pila, super pilo, para marcar para poder protagonizar o de pronto del ego ser más importante que el otro. Ojo, cuando hablamos de participación, cuando hablamos de control social, todos somos iguales. Cuando yo estoy en territorio con mis veedurías, algo que yo, y no lo digo por quedar bien con ustedes, algo que yo detesto, disculpen la palabra, es que me digan doctor. Yo no soy doctor, yo soy uno más. Porque aquí estamos trabajando en pro de que salga un proyecto de vida adelante, un centro de salud, que la señora Cristina Salinas pueda hacer posible lo que hoy, lo que ella soñó hace 15 años, y es un centro de salud en Ciudad Bolívar. Que la ruta de la salud permita bajar a la gente de la ruralidad para que se pueda vacunar en el centro de salud y volverla a subir. Cero barreras de acceso. En que si a mí me dicen, puede orientar a la señora Teresa con una EAPB o con un tema de administración de medicamentos, le digo, mire, su merced, no sé, pero espere un momento, si es de manera presencial, yo la acompaño y la oriento. ¿Dónde puede usted preguntar? Y si la tengo allí, en la llamada telefónica, yo no puedo pimponear, no puedo colgar el celular y decir un momento y olvidarme de la persona. ¿No ven que al otro lado hay un ser humano? Y el día de mañana puedo yo estar en los zapatos de esa persona. Por eso aquí importante es que cuando nosotros hablamos de control, participación, estamos hablando también de la disposición que tenemos nosotros como servidores a ustedes, pero también ustedes hacia nosotros, porque es una colaboración mutua. Yo te entrego el 50% de la información. ¿Tú qué estás haciendo con ese 50%? Porque es que lo fácil es, Estado, deme, bríndeme, deme. Pero yo como ciudadano, ¿qué estoy haciendo con la información que me está dando el servidor? ¿La estoy guardando en una carpeta? ¿La guardo en una memoria USB? ¿O realmente la estoy colocando a producir? ¿Y cómo la coloco en producir? Se reúne un grupo de 4 compañeros o 5 personas. Mire, aprendí hoy qué es transparencia activa y multiplicamos la información. Es hacer trabajo de red. Es multiplicar la información. Porque vuelvo y lo repito, cuando nosotros abandonemos este barco y abandonemos este mundo, ¿cuál es el legado que le dejamos a ustedes? ¿Cómo quiere ser recordado Teresa? ¿Cómo quiere ser recordado Andrés? ¿Cómo quiere ser recordada Rosa Tulia, Ana Milena, Johnny, Sergio? O sea, la vida es muy corta y lo que ustedes están haciendo en el territorio, allí en el municipio, en la ciudad donde se encuentran, es importante. No dejemos en saco roto esto. De pronto la emoción del momento es, wow, qué chévere. No. Bueno, y pongamos un poco porque dice un pensador de la teoría de la elección racional, John Elster, a veces ponemos las emociones por encima de las razones y traicionamos nuestros intereses. Pero si ponemos nuestras razones por encima de los deseos, somos más racionales y tenemos cálculos y costos de oportunidad más bajitos. Es decir, coloquemos al servicio de quién, de mi comunidad, de mi localidad, de mi barrio, de mi familia, de mis amigos. Venga,
Trabajemos en pro de sacar adelante un proyecto, una política pública, un proyecto comunitario, la apertura de un jardín, de un centro comunitario, de un centro de salud. Porque finalmente ustedes le hacen seguimiento y vigilancia a la administración. Y a la administración le va a importar siempre al final de año, el ITA es el índice de transparencia activa. Le va a importar a cualquier entidad que esté entre las 10 primeras. Uy, somos primeros. ¿Cómo lo hicieron? No me importa, pero estamos de primeros. A veces nos importa más el resultado y no los comos. Y yo me quedo con los comos. Estar allí con doña Cecilia en la ruralidad tomándose un café a las 6 de la mañana y decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿Hay mesas de trabajo? No, Sebastián no quiere participar. Bueno, miremos los mecanismos. Una escuela de formación, una escuela de líderes. Hay que trabajar el liderazgo desde el niño. Eso es como el chico que va a la escuela de fútbol a los 16 años y no sabe controlar el balón. No, hay que formarlos de los 3 y los 4 años. Y si tiene la ADN en el fútbol, que lo lleven a sangre con mayor razón. Entonces, esto es generando ¿qué? Conciencia. ¿A partir de qué? De la integridad. Hay algo que me gusta y lo utilizo siempre. Ya voy terminando con esto. Y eso es un tema ético. Y es lo que hablamos como el ser probo. Y es esa coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento y lo que yo hago. Eso es una categoría ética, se llama probidad. Es una acción integral entre lo que yo pienso, yo siento, yo digo, yo hago y yo expreso. Tiene que ver con integridad. Entonces, la invitación es que hagamos ruido con nuestro trabajo de manera silenciosa. Muchos se jactan, llego a las 7 y me voy a las 8, pero su trabajo no es la cantidad, no es la calidad, sino la cantidad. Usted puede llegar a las 7 de la mañana a trabajar y a las 11 de la mañana termina su trabajo, vaya a ese territorio a transformar realidad, vidas. Yo soy una persona que me encanta, y perdón que hable en primera persona, estar en el territorio. Me pica la oficina a veces, porque es que el trabajo con comunidad es chévere. Escuchar las angustias, escuchar las preocupaciones, y eso cómo yo lo transformo en vida, en acciones afirmativas, en talleres de formación, en talleres de liderazgo, pero sobre todo, venga a acercar a la institucionalidad. Mire, secretario, mire, ministro, mire, presidente, tengo a estas personas. Y no son acciones, como dice mi madre, pañitos de agua tibia, no, acciones concretas. Si está el insumo, miremos cómo colaboramos. Porque finalmente este legado que se viene trabajando alrededor de la participación del control social no se puede perder. Porque atrás miramos y hay niños y niñas con ganas de comerse el mundo, que no tienen de pronto las oportunidades que hemos tenido otros, pero que son igualmente válidas. Y al Estado siempre le va a interesar, como decía un servidor hace muchos años, con el que trabajé hace muchos años. A mí me interesa que el ciudadano siga siendo ignorante y así los trabamos a punta de mentiras. Yo tengo esa frase en mi cabeza todavía. Y no puede ser inconcebible, no puede ser posible que un servidor público que se debe al ciudadano, por eso somos servidores públicos, tenga esa mentalidad. Por eso el país no avanza. Porque en vez de encontrar avances, encontramos son retrocesos e impedimentos. Entonces, es subirnos la camisa, trabajar de manera articulada. ¿Por qué? Porque es justamente en el control, en la participación y en el análisis de la información es obtener ¿qué? Ideas relevantes que me permitan hacer un derecho de petición, ideas relevantes que me permitan saber, oiga, ¿cómo hago para hacerle seguimiento en el SECOP a la contratación? Oiga, quiero hacer una mesa de trabajo para que me expliquen eso de la ley 1757 del 2015. Oiga, quiero saber sobre la ley 850 del 2003 que faculta las veedurías ciudadanas. Si se dan cuenta, hay muchas fuentes de información que permiten que empoderarlos. O sea, yo quiero que después de este espacio ustedes tengan esa capacidad crítica y digan, oiga, estoy fallando en esto. Quiero mejorar en esto, quiero potenciar en esto, quiero transformar esto. Porque muchas veces desde la emoción nos movemos, las emociones, pero y ya mañana encontramos alguna situación, la no entrega de un medicamento, una barrera de acceso, y eso nos desanima. Yo como servidor público vivo desanimado en muchas cosas, pero son ustedes los que me animan cada día a levantarme, a trabajar fuertemente. No sé cuál será mi labor en este mundo, lo importante es que estoy generando un mensaje de transformación, pero práctico, porque charlatanes hay.
Vendehumos hay. Aquí lo importante es que ustedes tengan claro que hay herramientas jurídicas, normativas, conceptuales, que me permitirán que transformar realidades a través de dilemas éticos. El dilema que tiene el ciudadano en el día a día ante una barrera de acceso, ante la no autorización de una cirugía. Porque las fuentes de información son importantes. Todo en el entramado de la gestión pública es importante. Allí se dan cuenta, esta imagen representa lo mejor de lo que hoy hablamos de la participación y las fuentes de información. Y es, tenemos información de quién, de los correos, de los periódicos, de los noticieros, de la radio, de lo que me envía Sebastián en el correo, de lo que me envía Rosa Tulia a través del WhatsApp, de lo que me mandan en las cadenas, qué es falso, qué es verdadero. Ustedes tienen que comenzar a decantar. Las fuentes de información son fuentes oficiales y no oficiales, lo que nosotros nos denominamos fuentes primarias. Es decir, debemos empezar a conocer, debemos empezar a distinguir y sobre todo a seleccionar. Si mi fuente de información es RCN, apague y vámonos. Si mi fuente de información es Caracol, apague y vámonos. Si mi fuente de información, no. Aquí es el beneficio de la duda, es, bueno, hay un conjunto de oportunidades, está la radio, está la televisión, los medios impresos, los medios digitales, qué es bueno, qué no es bueno, y comienza uno comienza a comparar y a decantar. ¿Para qué? Para que el día que a usted le pregunten, explíqueme qué es el control social. Ah, mire, invitaron a cierta persona y nos brindó esta capacitación y seguramente ahí comienza esa comparación. Pero si yo voy a ir a Google, donde Google es un universo de información infinita, para bien y para mal, pues ahí esa no puede ser nuestra fuente de información. Nuestra fuente de información no puede ser una cadena. Nuestra fuente de información no puede decir que la iglesia, porque yo lidero un proceso de veeduría de vacunación, en que una iglesia dice que no se vacunen porque la vacuna es la marca del diablo. Y si se comienza a multiplicar esa información en los grupos de WhatsApp, pues obviamente encontramos muchos adultos mayores arraigados al tema religioso que van a creer en eso. Entonces, por eso hay que desmitificar todas esas cosas, porque eso nos lleva a hacer ¿qué? Objetivos en el análisis de la información. Es decir, de acuerdo a la necesidad que yo tenga, si sea en salud, en movilidad, en seguridad, en infraestructura, en educación, asimismo la fuente de información es importante. Porque analizamos primero que las perspectivas de ustedes como comunidad y sus necesidades. Si yo me encuentro en la localidad de Sumapaz, en la ruralidad de Bogotá, yo no puedo ir a buscar información que tenga que ver con SUBA. Yo no tengo que ir a buscar información del Ministerio de Salud porque seguramente no la voy a otorgar. ¿Dónde la busco? Alcaldía de Mayor de Bogotá. La busco en la Secretaría Distrital de Salud, en la Subred Integrada del Sur, que seguramente tienen fuentes de información primaria que me hablan de la ruralidad del sur. No en SUBA, porque en SUBA no hay ruralidad. Entonces uno empieza a hacer comparación, a decantar. ¿Por qué? Porque eso también me permite a mí, a ustedes, expresar la información de manera tranquila y coherente. Y eso me lleva a ¿qué? A recuperar ¿qué? La confianza en ¿qué? En el sector público, en las instituciones, por la información que se brinda, que se da, por la transparencia y el valor público. Es decir, aquí es un trabajo colaborativo desde la integridad, desde la solidaridad, desde el compromiso de cada uno de ustedes para exaltar ¿qué? Lo público, el valor público son ustedes. Es lo que nosotros en el marco de la participación también hemos denominado los RUC, los recursos de uso común, no el RUT, el Registro Único Tributario de la DIAN, no. RUC, los recursos de uso común, lo que beneficia al niño y al niño un parque es un recurso de uso común. La salud es un recurso de uso común. La educación es un recurso de uso común. Por eso, si hay confianza entre la institución y la ciudadanía, créame que el diálogo va a ser un diálogo incidente y abierto y de carácter público. Cierro con esto y algunas preguntas que pueden generar. En el análisis de la información surgen muchas preguntas al tema de la participación, de cómo acceder al control social, al tema de la rendición de cuentas. Y es un conjunto de información, libros, celulares, computadores, periódicos, medios digitales, mi amigo, mi esposo, mi vecina, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook.
hoy y más con la pandemia, mucha información. Hagamos un pare. ¿Qué me sirve y qué no me sirve en este momento? ¿Qué información requerimos? ¿Qué tiene la información? ¿Quién tiene la información? ¿Qué información tenemos y qué información necesitamos? ¿Dónde conseguimos la información? Esas son preguntas que nos debemos ir nosotros cuestionando y de alguna manera también pensando, porque normalmente lo que pasa es que no hacemos ese proceso de cantación y comienza un tema difícil de comparar cosas que no debemos comparar o de preguntar donde no debemos preguntar. Y quiero hacer una invitación a todos ustedes. ¿M? Y en esta noche es importante rescatar el ejercicio de la participación. ¿En qué sentido? Agentes dinamizadores, somos agentes de transformación. Estamos requiriendo la literatura del control social y la participación solo por cubrir pañitos de agua, y es decir, de acuerdo a nuestros intereses, buscamos el control y la participación. Porque yo les digo una cosa, cada día la exigencia hacia el Estado es mayor por parte de ustedes. Hoy los jóvenes son más críticos. Hoy desde el arte, desde la cultura, desde las ciencias sociales, desde cualquier área de la sociología, la ciencia política, la antropología, la filosofía y cualquier área de la vida por parte de ustedes, porque hay momentos en que uno tiene un límite y el límite ya pasó. Y hoy, me incluyo, estamos cansados de ver un Estado negligente, un Estado corrupto, un Estado beneficioso para ellos, no para la ciudadanía, y que la ciudadanía se esté desgastando. Recuerden que nosotros tenemos la capacidad de transformar realidad y contenidos cada 4 años. Si nosotros no transformamos eso cada 4 años, somos culpables del designio que va a tener nuestros hijos, sobrinos, primos y los que vienen atrás. La invitación es para que seamos críticos, seamos conscientes desde la ética del buen vivir, es cómo ser partícipes de los procesos de mesas territoriales. Invitemos a las personas a que escuchen el tema del control y la participación, pero más que escuchar, tengo herramientas que creo que las compañeras las han citado en estas sesiones que han tenido previamente a este espacio que yo hoy tengo con ustedes, y es control social como un control social preventivo, un control social efectivo al derecho y garantía de la salud, cero barreras de acceso. Yo no estoy diciendo que vamos a encontrar un sistema de salud perfecto, una democracia perfecta. No la tiene en Norteamérica, que tiene una constitución con 10 enmiendas, des en cuenta, hace tantos siglos. Pero sí les puedo decir que hay potencial por parte de ustedes, hay recursos, hay conocimiento, hay experiencia, y lo que siempre he dicho, esas canas que ustedes tienen es producto de esa experiencia. ¿Por qué no colocar esa experiencia al servicio de la comunidad, de un país, de una UPZ, de una localidad? La invitación desde este lado de la institucionalidad es que ustedes tienen las mejores herramientas, y es las ganas de transformar, las ganas de fortalecer habilidades y competencias, ¿sí? A veces desde la comodidad de la casa, desde la comodidad de Bogotá, desde la comodidad de una oficina, uno puede mandar u orientar. Pero qué chévere que cuando uno está con el ciudadano de a pie, en Transmilenio, en el metro, en un SIP, en un taxi, en la ciclovía, en una bicicleta, escuchando lo que está pasando, es decir, esto también me pertenece. Si ustedes me tocan en la mano en ese momento, yo me siento y digo, esto también es parte mío. Entonces, por eso cada día la invitación es para que ustedes, con todo esto que hemos tenido el día de hoy, podamos cambiar paradigmas, romper moldes mentales, transformar realidad, transformar imaginarios, que es muy difícil en un país donde tristemente la desigualdad es altísima, pero son ustedes los que colocan los temas en la agenda y se hacen escuchar desde la distancia, desde el municipio, desde la localidad. Soy Joan Sebastián González, fue un privilegio estar con ustedes, espero volver a contar con este espacio en otro momento del mes, del año, y por favor, cuidémonos, hábitos saludables, uso del tapabocas, lavado de manos, y lo más importante, las vacunas salvan vidas.
y el mensaje de vida es, ustedes tienen la razón más importante, sus familias y el conocimiento para transformar realidades. Un abrazo y bendiciones. Muchísimas gracias. Sebastián, muchas Johan, gracias. muchísimas De verdad, gracias. excelente tema, hermano. Sabe manejarlo muy bien, sabe entrarle. Y estamos muy agradecidos por la verdad, por ampliarnos nuestros conocimientos. Aseguro que lo vamos a implementar en nuestro municipio. Muchas gracias. Joan, antes de finalizar esa reunión,